Vamos a hablar en plan mesa redonda de las experiencias cercanas a la muerte y qué hay después de la muerte. Esto se debe a que hay en los últimos tiempos, a partir de Kubler-Ross, una médica muy buena, hay escrito, y en vídeos y conferencias, muchas cosas sobre las experiencias cercanas a la muerte, que nos explicará bien la parte médica sobre todo, aunque el doctor Amadeu Montaner, especialista en imagen de cerebro, y que también ha estudiado filosofía y teología, que no está nada mal. Después, en la parte filosófica, nos hablará la doctora Amparo Atalla, que no solo sabe filosofía, que estudió aquí en Barcelona, sino que sobre todo conoce mucho pensamientos, no digo alternativos, sino paralelos, gente que razona de otra manera, lo cual siempre es interesante. Y yo haré lo que pueda. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera decir es que esto suscita un gran interés. Dos cosas. Hoy, en La Vanguardia, los libros más vendidos, no ficción, castellano. Dan Brown, que habla de estas cosas, pero para que os hagáis una idea, a este señor, que es un camelista o un novelista, vamos a decir, pero que dice cosas que a la gente le llega. El Código Da Vinci es una bobada, pero llega a la gente, el esoterismo y todo esto. En Praga reúne 17 grandes editoriales, concretamente aquí de Barcelona, Planeta, con 3 personas, y por lo menos en castellano 500.000 de ejemplares, o sea, millones. Aunque sea científicamente no valga nada, pero llega. En no ficción castellano, un cirujano, Sans Segarra, aquí de Barcelona, no digo científico porque no lo es, y tampoco digo doctor porque tampoco lo es, un cirujano, pero que tiene mucha pegada, hay mucha gente que lo ha escuchado, y bueno, nosotros vamos a intentar pensar un poco sobre lo que dicen. Yo lo que he comprobado en estos 1000 y pico, los que sean, sobre todo médicos que han hablado del tema, pues es constatar una realidad. ¿Y qué hacen la mayoría? Pues la mayoría lo que hace es lo más sensato. Decir, esto no se puede explicar con la ciencia materialista. No podemos. Decir, no podemos. Y se quedan callados. Claro, hay un personaje muy famoso que se llama Wittgenstein, en sus tratados de lógica filosófica y matemática, al final, que es una cosa muy difícil de entender, pues al final dice, de lo que no se puede hablar, mejor callar, o diciéndolo a estilo hispánico, si no sabes una cosa, cállate, que es más o menos lo que sé, pero no todo el mundo puede, y de hecho nos encontramos que hay algunas personas que han intentado explicar lo que pasa con éxito desigual. Éxito desigual es decir que scripta manent, verba volant. Los escribos permanecen y las palabras se las lleva el viento. Entonces, cuando uno escribe, pues tiene que se arriesga a ser juzgado por lo que ha escrito. Este señor, Sans Segarra, continuamente está hablando de que es método científico, no científico. Oye, por favor, un respeto, un respeto. Cuando coge los filósofos griegos, solo unos poquitos, no muchos, se nota que no ha entendido el nous, ni siquiera de los más antiguos. Y cuando coge a Aristóteles, es sorprendente. Oh, el conocimiento de lo sensible, y lo despacha en una línea. Digo, por favor, es el filósofo por excelencia. Este señor
es el que nos dijo cómo funciona el conocimiento, que recibimos la cosa de los sentidos, después pasa a la imaginación y después el intelecto agente, que es de cada uno, lo entiende. Y a partir de ahí, estoy diciendo en plan muy resumidito, a partir de ahí, con esa idea que ya uno tiene, funciona la razón. No antes, sino a partir de ahí. Bueno, por otra parte, en cuanto a la ciencia, dicen, no, es que la física de Aristóteles. La física de Aristóteles, en cuanto a lo científico, dice lo que todos hacemos. ¿Qué es la ciencia? Lo digo en latín porque queda bonito. Cognitio certa per causas. Es decir, conocimiento cierto según su causa. Es lo que hace todo el mundo. Cuando ves una cosa, intentas explicar, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es la causa? Entonces, eso es lo que hace. Eso sí que es científico. Las carreras que yo estudié, el primero de ciencias químicas, pues lo que me llevaron es primero ver, después pensar. Y todas las carreras de ciencias son así, las vuestras son así, ¿no? Primero ver, no al revés, porque si no tendrás prejuicios. Y la filosofía que estudié yo, que es la aristotélica tomista, pues es lo mismo. Primero ver, después pensar. Si no, tendrás prejuicios. Fijaros, cuando uno estudia el conocimiento humano, por ejemplo, se da cuenta que no somos una inteligencia pura, sino que hay logismoi, así le llaman, lo llama Aristóteles. Bueno, ¿el logismoi qué es? Pues que influye mucho la voluntad, influyen las emociones, influyen los vicios, influyen las virtudes, la cultura del momento, un montón de cosas. Le llama logismo, pues hay que controlar un poco. No, pero porque si no pasará lo que decía Heidegger. Han olvidado el ser y han olvidado el olvido. Hay que volver a pensar lo pensado para recuperar el lío en que nos han metido. Vaya, no lo dice así con estas palabras, pero pensar lo que está pensado me parece muy bonito. Acá yo no soy capaz, pero hay gente que sí. Es más, un filósofo que se mete en la catedrático de metafísica, que se mete en la neurociencia, me escribe el otro día y dice, mira, yo no sé mucho de esto, y digo, bueno, pues nada, pues no vengas. Dice, pero el que ha empezado a tomárselo en serio es un cardiólogo holandés que se llama Lommel, no sé lo que dice porque está empezando, porque hay mucha gente que tiene imaginación. El señor Sans Segarra, con todos los respetos de su buena voluntad y sus buenos deseos de saber, hay que decir, oye, no sabes, no eres científico. Lo digo en público, no eres científico. No, pero es que yo sigo a Descartes, soy muy cartesiano. Oye, perdona. Los estudios sobre Descartes, que es del siglo XVIII, es que no empieza todo en el cogito ergo sum, pienso luego existo, sino que empieza en volo dubitare. Es decir, quiero dudar de que lo que está aquí, está aquí. Ahí podrías empezar, pero has empezado de lo que está en tu cabecita, antes de mirar. ¿Y qué le ocurrió? Pues que era dualista, separó el alma y el cuerpo y un discípulo suyo intentó juntarlo con el ocasionalismo, con una suerte. Pues es decir, que no era científico, por lo menos como lo conocemos hoy. Después dice, no, pero yo sigo a Newton. Por favor. Newton es cierto que habló de unas cosas muy bonitas, la atracción de ¿cómo se llama? Bueno, a la gravedad y tal, pues eso está muy bien, pero claro, hay que decir también que este señor acabó siendo alquimista. Y esto para los químicos es como un insulto. Es decir, que la química, por cualidades
que es más lejos de lo que hemos estudiado todos, que las cantidades, es decir, el átomo, todas estas cosas. Y después dicen la batería. Oye, si la batería, cada vez sabemos más de la batería. La batería no es lo que se puede tocar, ¿vale? Cuando te metes a fondo te encuentras un corpúsculo, un algoritmo y una onda. Pues a ver quién es el guapo que estudia la batería. Hay que ser un poco honrados. Hay que ser un poco honrados. Y entonces, si no puedes hablar, pues te callas. Sí, que esto es una cosa que es bastante elemental. Bastante elemental. Pero lo que queda, bueno, Aristóteles, para que no se me escape, Aristóteles fue una idea maravillosa para la ciencia, estudiar las causas. Y hay 4 causas: la material, la formal, la eficiente y la final. ¿Qué ha ocurrido a muchos científicos actuales que generalmente no saben filosofía? Pues que estudian solo la causa material. Me parece muy bien, porque llegan a un cierto punto, pero luego se encuentran que otras cosas pues no las pueden explicar, cosas reales. ¿Qué ha ocurrido con la mayor parte de los, por ejemplo, los racionalistas, Hegel? Pues, muy cosa muy complicada, muy listo y tal, pero niegan la libertad. Y yo digo, pero si niegas la libertad, quiere decir que algo tienes mal planteado en tu inteligencia. Y estos hacen prácticamente lo mismo. O Laplace, este ya es el colmo. Laplace es un señor del siglo XIX que decía que todo se puede interpretar como un mecanismo. Yo, por favor, un respeto, un respeto. Bueno, pues esa es la ciencia que se basa este señor. Y después dice, digo, quizá me adelanto a vosotros, ¿no? Bueno, ya vosotros lo explicáis un poco. Bueno, acabo con esto. La conciencia. No tenemos palabras para expresar lo que es la conciencia. ¿Cómo que no tienes palabras? Palabras hay para todo. Que no sabes. ¿Qué es lo más honrado? Bueno, pues lo puedes decir, que tienes derecho. Tienes derecho a decir que no se puede explicar bien. Pero, en fin, para mí la conciencia es el pensamiento que se conoce a sí mismo, o si quieres la voluntad que reflexiona, o si quieres el mundo emocional, lo que te dé la gana. Pero no es una cosa que está aquí dentro, que él la encuentra con argumentos de autoridad por todos los lados. Perdonad que le critique tanto, pero es que es un personaje público. Y entonces público es arriesgarse a la controversia y a la polémica. Y como estas hay más cosas, pero la parte científica, el doctor Montané nos la puede explicar bastante mejor que yo. Bueno, antes de empezar a hablar un poco de las experiencias cercanas a la muerte, yo os voy a hablar de un artículo que publiqué en una revista que se llama la Revista de Neuropsicología Panamericana, en la cual me planteé la siguiente pregunta. Me planteé la pregunta de, ¿la neurociencia puede explicar el funcionamiento global del cerebro? Y después de profundizar y de argumentar sólidamente, la respuesta final fue que no. La neurociencia no puede explicar el funcionamiento global del cerebro. Y entonces uno dice, ¿pero por qué no? Pues porque el cerebro, lo que sabemos del cerebro es lo siguiente. Sabemos que las neuronas tienen sinapsis, tienen neurotransmisores y tienen despolarización neuronal. Sabemos que el cerebro tiene diversas estructuras corticales donde participan en los diferentes comportamientos humanos, como por ejemplo el entendimiento, es el lóbulo prefrontal, o la visión, que es en las áreas occipitales de las fisuras calcarinas, o la sensibilidad, que es en la región parietal. Bien, esto se conoce, y se conoce además que dando medicamentos, pues uno puede tener una mejoría de su ansiedad,
una mejoría de sus alucinaciones en caso de que tenga un trastorno psicológico, etc. Bien, sabemos todas estas cosas y lo digo muy resumidamente. Pero, lógicamente, cuando uno dice que autorreflexiona, es decir, yo pienso, que pienso, que pienso, y cuando digo pensar no digo imaginar, es distinto. El pensamiento no es la imaginación, sino que el pensamiento, el conocimiento, es conocer y entender qué es una cosa. Pues esto pienso, que pienso, que pienso, ¿cómo lo hacen las neuronas? ¿Qué pasa? ¿Que se adentran unas por dentro de las otras? Eso es absurdo. Por tanto, ese hecho, la autorreflexión, nos tiene que llevar a la conclusión de que el cerebro participa en esta actividad, pero no es suficiente. Hay algo más que se nos escapa. Por ejemplo, el conocimiento. Es decir, cuando conocemos algo y elaboramos un concepto, la elaboración de un concepto es absolutamente inmaterial. Nadie elabora un concepto y ese concepto está formado por átomos o por moléculas, porque la cabeza nos estallaría, no tiene sentido. O, por ejemplo, la imaginación incluso. Es decir, si uno cierra los ojos en este momento, puede imaginarse un elefante, pero ese elefante no está compuesto por átomos ni por moléculas. ¿Cómo hace esto el cerebro? Pues no se sabe. Una vez entró un neurooftalmólogo a mi despacho y me dijo: Amadeo, soy arriano. Digo, ¿y eso? Dice, sí, porque yo no puedo explicar cómo Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Digo, a ver, tú que eres oftalmólogo, mejor dicho, neurooftalmólogo, ¿cómo podemos ver? Bueno, pues el globo ocular recibe la luz, las proteínas de la retina rodopsina modifican, hacen una despolarización neuronal y llegamos a las áreas calcarinas. Dice, pero decirme eso y nada es lo mismo. Con eso que me has dicho, ¿qué pasa en la fisura calcarina, en las neuronas de la fisura calcarina, para que yo pueda ver la profundidad de las cosas, la tridimensionalidad, el movimiento, la capacidad cognoscitiva? ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice, hombre, esto no se sabe. Digo, pues si esto que tú estás haciendo cada día no lo sabes, ¿cómo vas a saber que Cristo es Dios y hombre verdadero? Y lo vas a entender perfectamente. Esto que se llama un debate ad hominem, ¿no? Bueno, dicho esto, después de todos estos argumentos, llegamos a la conclusión, porque el artículo lo escribió también un profesor de metafísica, mi profesor de metafísica, llegamos a la conclusión de la que la neurociencia no puede explicar. Tampoco lo puede explicar la resonancia magnética funcional, porque yo veo programas en televisión donde salen radiólogos y tal, y entonces explican el cerebro con la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional únicamente mide el consumo de oxígeno de una área cortical cuando uno hace una operación determinada. Pero eso no es saber cómo funciona el cerebro, eso es saber que el cerebro consume oxígeno. Pero cómo funciona no se sabe. Hay algo más en el cerebro, hay, entre comillas, un enigma que nos permite hacer una serie de operaciones que, digamos, no tienen una continuidad directa entre la neurona y el neurotransmisor y esas operaciones. Bien, dicho lo cual, las experiencias cercanas a la muerte son unas experiencias que ocurren a personas que pueden tener un paro cardíaco o pueden estar en coma por un traumatismo, etc. Son experiencias en las cuales estas personas explican una revisión de su vida, explican una paz interior muy armoniosa y grande, explican una experiencia extracorpórea donde ellos se apartan del cuerpo, pueden ver el cuerpo, pueden ver todo lo que se está haciendo con el cuerpo, pueden ver incluso en otra habitación, como hay casos que se han descrito, pueden ver seres que han fallecido, que son familiares suyos, pueden ver una luz que da mucha paz, pueden ver un túnel. Esas son las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, se han recogido muchos casos, se han recogido casos. Por ejemplo, el doctor Parnia se llama, recogió 150 casos, el doctor Moody 2000 casos. Hay una fundación que se llama
Near Death Search Foundation, o sea, Fundación para el Estudio y la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte, que recogió unos 5.000 casos. Entonces, este tipo de experiencias se dan aproximadamente, según lo registrado, entre un 10 y un 20%. No obstante, seguramente hay mucha más gente que ha tenido ese tipo de experiencias, pero que no lo han explicado y, por tanto, pues no se conoce, ¿no? Bien, desde un punto de vista puramente científico, es decir, aplicando el método científico, ¿con eso qué quiero decir? Quiero decir que el método científico se puede aplicar a muchas cosas, pero cuidado porque tiene unos límites. Porque yo veo y oigo cada cosa que dices, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Qué dice la ciencia al respecto de? ¿Qué dice la ciencia al respecto de no sé qué? La ciencia tiene muchas limitaciones, Entonces, la ciencia esto no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque está fuera del ámbito del método científico, excede a su radio de acción. Porque el método científico se puede aplicar, por ejemplo, ante la hipótesis de decir, yo si tiro un papel desde 12 metros, dos papeles iguales, ¿quién llega antes? ¿El que está en forma de folio o el que está en forma de esfera? Lo tiro y, hombre, llega el que está en forma de esfera. Por tanto, eso yo lo puedo repetir no sé cuántas veces y no sé cuántas veces volverá a ocurrir. Y eso es el método científico, y que tiene muchas aplicaciones. Pero la ciencia ni lo sabe todo, ni lo puede todo. Y además quiero decir otra cosa importante. Uy, ya verás que dentro de 50 años, con lo que evolucionamos con la ciencia, eso no es científico, señores, eso es un vaticinio. Y un vaticinio no es científico, es pseudociencia, pero es un vaticinio. Yo qué sé lo que pasará dentro de 50 años. Perdón. ¿Puedo? Claro, supongo que sí, ¿no? En todos esos casos clínicos de los que habláis de experiencias cercanas, ¿comporta que han estado clínicamente muertos? Comporta que clínicamente han estado muertos, es decir, no hay actividad cerebral, no hay actividad cardíaca, es lo que se llama una muerte aparente, no es una muerte real, porque la muerte real es irreversible. Es decir, si tú ves una persona que tiene un paro cardíaco o tiene un traumatismo, está en coma, no hay actividad cerebral, no hay actividad cardíaca, pues entonces esta persona tiene una muerte aparente, no es una muerte real. Además, se ha comprobado que estas experiencias cercanas a la muerte no tienen una relación ni con la hipoxia cerebral, ni con medicamentos que haya tomado el paciente, ni con alucinaciones, porque al acercarse a la muerte, si el cerebro hace como una especie de defensa, no tiene ninguna relación con todo esto, ¿vale? Porque las personas que viven este tipo de experiencias explican minuciosamente todo lo que han visto. En cambio, una alucinación es algo abigarrado que no tiene sentido, ¿no? Es decir, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, esto más o menos es el esbozo que yo quería hacer con respecto a lo científico. Ahora vamos a pasar a lo que nos explica la filósofa y que conocedora, porque ella es una gran buscadora de la sabiduría, que conoce otros pensamientos paralelos, vamos a decir así. Solo añado una cosa. En 1963 le dan el premio Nobel de Neurofisiología a Sir John Eccles. Fue muy criticado por algunos compañeros porque decían que defendía el alma o defendía el espíritu. Y entonces Eccles pues les decía a los que eran materialistas, porque los otros no le contradecían, claro, les decía, sois supersticiosos. Hacéis decir a la materia cosas que no le corresponden, cosa que es evidente. Doctora. Bueno, buenos días. Yo quisiera retomar un punto que ha comentado el doctor, pero primero diré una cosa, que ahora vamos a hacer justamente eso de lo que decía Wittgenstein, que no se debe hacer. Vamos a hablar de lo que no sabemos. Alguna cosa los antiguos sabían, evidentemente no de manera científica, porque la ciencia como está en la actualidad no existía, existió mucho más tarde, pero ha habido un problema que siempre ha traído de cabeza a la humanidad y lo sigue trayendo, que es que si tenemos alma, esa alma es eterna, si es eterna lo es porque es inmortal por detrás,
preexistía. Claro, por ejemplo, si tomas a Platón, Platón habla del alma preexistente e inmortal. No es el caso de Aristóteles, hasta donde yo sé. ¿Qué sucede con eso? Pues que justamente es el tema que más nos importa, porque se nos va en ello el sentido de la vida, nuestra relación con Dios, quien crea en Dios y quien no, pues... o sea, todo se juega ahí. Lo que comentaba el doctor, de que de aquí a 50 años no sabremos, no sabremos. A no ser que haya pasado un tema que se llama cambio de paradigma. Han habido varios en la historia de la ciencia, en que realmente un paradigma cae y se levanta otro. De eso Kuhn hablaba del tema de los paradigmas. Cuando cae un paradigma es que nada de lo anterior queda en pie. O sea, se nos llega a la porra el método científico que conocemos, los conocimientos que queremos tener, todo. Cambiará absolutamente todo. Será una revolución. ¿Cuándo será la próxima? Ni idea. Pero esa es la condición de la posibilidad para que realmente sepamos alguna cosa más. Mientras siga rigiendo ese paradigma, no nos podemos salir, hasta donde yo sé, de la ciencia contemporánea. Se está haciendo alguna cosa en física cuántica y tal, hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien hable de física cuántica o de cuántico, mirad que sea físico, que no sea cualquier iluminado, porque hoy día todo es cuántico. Bueno, volviendo al tema de... sí, volviendo al tema del alma. Como comentaba aquí el padre Cases, Heidegger hablaba muy bien que se tiene que volver a empezar de cero. Heidegger intentaba pensar ya desde los griegos. Lo que pasa es que el problema que comentaba el padre no es de los griegos, es del siglo XVIII con Descartes. A partir de aquí, la óptica psicológica y filosófica dio una vuelta hacia lo psicológico. Fijaros hoy día que todo es psicología, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro del pensamiento es el yo. El yo. Ya no es Dios, es el yo. Y aquí tenemos un problema. Porque tampoco es el alma, es el yo, es el ego. Me siguen, es que a veces me embalo un poco. Si queréis preguntar, id preguntando, ¿eh? Entonces, hablando de personas y personajes que han pensado un poco más allá del Santo Tomás, bueno, de otra manera, nos vamos a remitir al neoplatonismo, en que Filón de Alejandría recoge las teorías, el saber judío, del pueblo judío, que ya había una mezcla de culturas, y empieza a poner las bases en la Cábala. La Cábala es una doctrina muy seria. Lo que pasa es que, a ver, se tiene que aprender con un rabino judío y tienes que saber hebreo, no cualquier tonto, que hay muchos, dan cursillos de Cábala, seamos serios. Y a partir de aquí surge, empieza a gestarse la Cábala. La Cábala sí que contempla una preexistencia del alma, una inmortalidad personal, y encima reencarnación. Hablo de reencarnación. No es ningún misterio, porque si coges el libro de rezos judío, hay una oración nocturna, el Ribono Sheolam, que dice: Señor, amor del universo, en este momento perdono a todos los que me han herido, en esta vida o vidas anteriores, están los textos, o sea, no invento nada, y que nadie sea castigado por mi causa. Recoge ahora mi alma, Señor del universo, llévala contigo y espero de tu fidelidad que me la devuelvas tal como... Bien. O sea que está en el libro de oraciones, o sea, realmente te coges el Birkat Shalomó y ya se está hablando de reencarnación. Hay un problema con eso. Todo el mundo habla de reencarnación, que si la otra vida, patatín, patatán. La Biblia, creo que es en la Carta a los Hebreos, si no es así, corríjame, dice que el hombre muere solo una vez. Ahora bien, ¿qué es el hombre? Sí, y es verdad, el hombre, o sea, Lamparín, yo misma, usted, somos el hombre o la mujer. Moriremos una sola vez. Evidentemente, y después el juicio, evidentemente, es así. El único problema es que el alma inmortal no se subsume bajo la cosa que creemos que somos. Eso lo toca la Cábala. Para la Cábala, por ejemplo, sintetizo mucho, hay 3 niveles de alma.
Está el nefesh, que es el alma vital, que es la que te sostiene. Está el ruach son las emociones, los sentimientos, y luego está la neshama. La neshama, ojo, la neshama es justamente el alma que te conecta con lo divino. Si alguna cosa pervive o renace, es la neshama. Ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni mis emociones, no. Esa entidad que salió justamente del pleroma divino, esa es la que si vuelve, la que le tocará volver. No tiene nada que ver con María, Juanita, Pepito o quien quiera que hayamos sido. ¿Me siguen? ¿Sí? Vale, lo digo porque todo el mundo habla de reencarnación, ¿no? Sin tener en cuenta esto. Claro, la Biblia dice que no. Pues que tiene razón. Cuando muere yo, moriré una sola vez. Como Amparo, moriré una sola vez. ¿Qué pasará con el Neshama? Según la Kabbalah, la Neshama, el alma espiritual, es justamente el contacto directo con Dios. Es eterna, o sea, existe desde que Dios la creó, vivirá por toda la eternidad y es justamente la que está en contacto con Dios. Entonces, es muy bonito porque cuando un judío cabalista reza, los pocos serios he conocido, que hay mucho fantasma, realmente a quien invoca es a que su neshama quiere decir alma en hebreo, pueda de alguna manera salir de ese cuerpo y preguntarle a Dios, el Dios judío es el Dios cristiano, el mismo, sobre este tema o el otro. Han habido casos espectaculares. El padre conoce al rabí Kaduri, que creo que al morir anunció que el Mesías tan esperado por el pueblo judío era Jesús. Kaduri. Isaac Kaduri, sí. Murió con 100 y pico de años y 103. Parece... 103. Y parece ser que dijo que, bueno, que el Mesías tan esperado era Jesús. Evidentemente, la gente de su entorno dijo, el abuelo está mal, dejemos correr el tema. Y bueno, y casos muy espectaculares. Por ejemplo, me acuerdo ahora del rabino Isaac Luria, es renacentista de 1500 aproximadamente, en que un día estaba con sus discípulos y bueno, les dijo, estaban en Safed, una ciudad que se llama Safed. Dice, vámonos a Jerusalén. Los discípulos dijeron, que tengo que avisar a la familia, ¿qué tal? Dice, no, vamos ahora. Que no, que tengo que avisar a la familia porque hay distancia. Y se ve que tenía la posibilidad de desmaterializar esa cosa llamada cuerpo y trasladarse. Han habido también santos cristianos que han tenido ese poder, el don de la ubicuidad. San Pío, por ejemplo, el padre Pío, de Petrelcina. Y bueno, los discípulos dijeron, de Luria, dijeron, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, no, ahora ya no, ya pasó. Se ve que había como un portal cósmico que Luria lo vio y dijo, vamos por aquí. Dice, ya pasó, inútiles, fuera. Una cosa que tuvo Luria es que no escribió nada. Su discípulo Jaime Vital lo recogió más o menos todo su pensamiento. No escribió nada, como Jesús no escribió nada, como Sócrates no escribió nada. Me acuerdo de Platón, que me parece que fue en la Carta Séptima, que decía, es que según mortal quiere poner alguna cosa por escrito, no los hombres, sino los dioses le han robado el seso. O sea que se ve que estas personas tenían bien claro que el conocimiento se tenía que transmitir de boca a oreja. No escribir. Tampoco había mucha afición a la escritura en aquel tiempo, pero también había mucha desconfianza. Ahora que se escribe, para mi gusto, demasiado, la confusión está servida, en fin, a unos niveles, vamos, inimaginables. Entre información visual, información escrita. En fin, un tema que retomo del doctor, sobre si se está muerto o vivo. Hasta donde yo tengo leído, porque no he experimentado nada. Tú lo sabes muy bien. Sí, hay 3 hilos que aguantan al ser humano en vida total, Movimiento, que lo pierdes en una experiencia cercana a la muerte. Movimiento, consciencia, que también la pierdes, y la vida, y vida. Esos 3 cordones
están simbolizados por 3 letras hebreas. Mem, Shim, la Mem es la conciencia, no, Shim es la conciencia, Mem es la vida y Aleph el movimiento. Claro, mientras quede el cordón de la vida, bajo este punto de vista, esa persona no está muerta. Si han cortado los 3, no hay nada que hacer. ¿Está muy confuso todo? No, yo lo entiendo. ¿No? Yo puedo decir una cosa que me interesa, que es lo que se entiende hoy por conciencia. Vale, lo que entienden, sobre todo ese Sanseguerra, cita a Ken Wilber. Ken Wilber es uno de los pensadores de la New Age. Y estos, bueno, se imaginan, porque realmente es imposible de pensar, que vamos subiendo de conciencia, pero no explican lo que es la conciencia. O que llegamos a la supraconsciencia. ¿Sabemos lo que es la supraconsciencia? No sabemos lo que es la supraconsciencia, ni sabemos la naturaleza que tiene, ni sabemos de dónde viene la supraconsciencia. Claro, y entonces sigue te he cortado un poco, perdona. No pasa absolutamente nada. Es lo que pasa con la manipulación del lenguaje hoy día. Como no tenemos la costumbre de leer, cada día menos, nos cargamos todo. No sabemos lo que es la consciencia. Eso no está nada claro, con que ya la supraconsciencia, yo he intentado entenderlo, pero simplemente no tengo ni idea. No sé de qué hablan. Aquí sí que intento ser un poco rigurosa, porque si no te acabas, en fin, creyéndote todo lo que te cuentan. Hay una aportación muy bonita de San Agustín que recoge Ratzinger, que es, San Agustín habla de que el hombre es memoria, inteligencia y voluntad. Esto en el catecismo que yo estudié se recogía, ahora no se recoge así. Pero bueno, son opiniones, ¿no? ¿Qué entiende él por memoria? Pues una existencia en Dios, en la memoria de Dios. Carla Seixalá, doctor en filosofía, acaba de estudiar este tema y hacer su tesis doctoral. Ratzinger dice lo mismo, pero utilizando la Biblia. Porque ahora la Biblia va muy bien, por ejemplo, sin ir más lejos, la pitonisa de Endor. Saúl prohíbe, el primer rey de Israel prohíbe las pitonisas, adivinaciones y cosas esas porque lo prohíbe Moisés, es decir, son prohibición divina. Pero él está preocupado y va a esta señora y le dice, haz bajar a Samuel. Y dice, pero bueno, el rey nos ha dicho que nos va a matar. Y dice, no te preocupes, yo soy el rey. Lo cual no deja de ser gracioso, ¿verdad? Y en fin, la cuestión está en que Samuel viene y le pega una bronca espectacular y le quitan la monarquía a su casa y llega a la casa de David. Bueno, esto hay que explicarlo. Lo que no puedes hacer es decir, no, esto no se entiende. Bueno, lo entenderás tú. Yo una cosa quería decir sobre la consciencia. La consciencia, y hago referencia al cerebro humano, o sea, nosotros en este momento somos conscientes, es decir, somos capaces de ver, de oír, de sentir, de reflexionar, de pensar, de conocer. Somos capaces gracias a la consciencia. La consciencia está en relación con una serie de estructuras cerebrales, sobre todo la sustancia reticular del tronco cerebral y todo el córtex cerebral. Hubo un científico que se llama Janás, un colombiano, que descubrió que cuando alguien está consciente existe un barrido de despolarización cortical de delante hacia atrás en toda la corteza cerebral. Bien, no obstante, hay un dato que vale la pena considerar. Vosotros, yo y vosotros, en este momento que estamos conscientes, hemos de pensar que la consciencia es atemporal. No tiene tiempo, porque si tuviera tiempo no podríamos saber cuándo es el pasado ni el futuro. Es atemporal, es un fenómeno atemporal. Y eso induce a pensar que la consciencia en el cerebro humano, que es lo que estoy repitiendo, no solamente depende de las estructuras nerviosas, lo cual está demostrado porque si pones anestesia te pones inconsciente, si te intoxicas te puedes poner inconsciente, no solamente está en relación con las estructuras neuronales, sino que tiene otro tipo digamos, de relación con la cual la doctora
Amparo, que lo acaba de decir, pues, digamos, está en relación con el espíritu, ¿eh? Es un tema espiritual también la consciencia, no es un tema solamente material, no, 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 no. Y precisamente, y volviendo otra vez a lo que ha dicho la doctora Amparo Ballester, la experiencia cercana a la muerte, que los pacientes dicen, es que he visto mi cuerpo, es que he visto cómo, es que esta fenomenología de la consciencia sale del organismo, pero siempre considerando los puntos que acaba de decir la doctora Amparo Ballester, porque claro, hay una anestesista que dice, que creo que se llama Luján, si no recuerdo mal, que dice que la consciencia se genera fuera del cerebro y el cerebro únicamente es una interfase. Eso no es verdad, no puede ser. El cerebro forma la consciencia, pero formando una unidad con el espíritu. ¿Cómo se relaciona esto? No se sabe. Nadie tiene ni idea de cómo va eso. Pero sí que tiene una relación directa con lo que acaba de decir la doctora Amparo Ballester. Hay algo más, tú. Perdona, vamos a hacer un pequeño salto. Yo creo que esto podemos seguir, los que estamos aquí, horas y horas, porque lo hemos pensado un poquito, ellos más que yo, pero yo también. Aparte de las experiencias cercanas a la muerte, hay experiencias espirituales, no en el momento de la muerte, sino ahora, por ejemplo. Bueno, yo creo que los que somos católicos lo tenemos muy fácil. Hay multitud de experiencias de este estilo y que además probablemente las hemos experimentado todos, iluminaciones. Pero incluso más. ¿Podríais citar alguna, como las cito yo, o lo que sepamos? No, yo os recomiendo vivamente un artículo que escribí y que publiqué en una revista británica que se llama EC Neurology, si sabéis leer en inglés, cuyo título es The Human Brain, a Receptor of the Waves of the God, es decir, el cerebro humano, un receptor de las ondas de Dios. Entonces allí se habla de resonancia magnética funcional, de lo que es la meditación, de lo que es la oración, es decir, hay lo que es el cerebro en off, lo que es el cerebro en on. Es un artículo que a mí me costó hacerlo porque no es fácil, pero a la revista le encantó y yo os lo recomiendo vivamente. Muchas gracias, pero vaya a nivel más habitual, no de gente tan lista, ¿no? Vosotros, todos sabemos que ha habido apariciones. Sí, claro. Ángeles, sí. En la Biblia, montones de apariciones. Actualmente, pues mira, el siglo VI, en Monte Gárgano, el Mont Saint-Michel, hablando solamente de San Miguel, San Gabriel, pues montones, montones. Y otros ángeles. Y demonios. Hombre, tenemos los testimonios, bueno, yo los he visto, pero porque me han llegado durante temporadas bastantes endemoniados. Y yo hacía lo porque tenía que hacer un sacerdote, pues imponer la mano y procurar que se encuentren bien, que no tengo que reñirles, ni mucho menos. Dios me libre, no tengo que reñir a nadie. Pero los exorcistas tienen testimonios visibles y tangibles. Y estigmatizado, Ana Catalina Emmerich, María Valtorta, en las apariciones de Fátima. Fátima se les aparece San Miguel. Oiga, como esto, es que hay millones. No es que sean cientos o unos poquitos. A lo mejor os ha pasado a vosotros. No os pregunto. Los sueños. María Zambrano escribió unas cosas muy interesantes sobre los sueños, porque da una perspectiva un poco materialista, pero muy interesante. Yo también escribí. Pero ahí Freud también saca sus cosas y Jung saca las suyas y cada uno hace lo que puede, pero es patente que hay mucha gente que recibe algo, vamos a decir, por no decir todo el mundo, en los sueños. No sé qué opina la doctora o me va a recriminar. Sí, todas estas experiencias siempre son con luz o hay experiencias también con oscuridad, es decir, que ven su cuerpo pero Sí. ¿no?
En las experiencias cercanas a la muerte hay un 5% de experiencias verdaderamente terroríficas. ¿Y eso les hace cambiar de vida? Bueno, es que precisamente la gente que tiene esas experiencias terroríficas han tenido una vida un poco, o tienen una vida un poco disoluta. No conozco si luego han modificado su comportamiento, lo que sí sé es que la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y se ha sentido pues con paz, etcétera, luego han hecho un cambio en su vida, son más generosos, más buenos, miran por el prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. No está mal, ¿eh? Bueno, me acuerdo que comentaba con un amigo, el doctor Saban, que decía, pero oye, si las experiencias paranormales son lo más normal del mundo, paranormales, las llamadas experiencias, son lo más habitual y normal del mundo. Y decir, nos hemos acostumbrado. Así mismo, porque le preguntaron, lo entrevistaron, y dijo, no sé, yo cada día tengo experiencias paranormales. En fin, el hombre no es tonto, lo razona, lo explica, dice, pero somos alguna cosa más de lo que creemos que somos. Alguna cosa más. Esa cosa más, llámala como quieras, he explicado algo de Cábala, pero por ejemplo la teoría de Allan Kardec, el fundador el codificador del espiritismo, te lo explica de otra manera, pero te explica lo mismo. El ser humano muere y una vez muerto, lo vienen a recoger entidades espirituales en el más allá. Y sí, si ha tenido una vida mala, esa vida mala la va a purgar por aquí o por allá. Pero dicen lo mismo, la Cábala dice lo mismo. En más tradiciones, a fondo no conozco muchas más, pero bueno, si vas a ver, si están contestando lo mismo a la misma pregunta, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, me lo pero pregunto. La Iglesia no aprueba el espiritismo y la adivinación, no porque niegue esas realidades, sino porque dentro de estas realidades puede llevar el demonio. Sí. Es que esto es la realidad de lo que pasa. Totalmente. Y entonces la Iglesia es inteligente, o sabia, vamos a decir así. Más alta. Quería aportar, muchas gracias, pero quería aportar el testimonio de mi madre, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, justo estaba embarazada de vida, en el año 2000, tuvo un accidente, rotura de diafragma, y de la operaron el 11 de agosto en el hospital, no había nadie, simplemente apareció un chico joven, que era el médico de guardia, que era el ángel, que le pareció inmenso a mi madre en aquel momento. Y me dijo que si tú buscas un hospital, piensas, no, por favor, este chico no venga porque acaba de sacarse la carrera, pues solo había este chico. Y bueno, este chico, puesto por mi madre, porque en la mesa de operaciones estaba su padre y yo en la sala de espera, y en la mesa de operaciones, pues mi madre murió, tuvo una parada cardiorrespiratoria, murió, se pasó un plano durante media hora, y este doctor acababa de llegar, pues apostó por la de mi madre y estuvo haciendo media hora un masaje cardíaco, pero ya nos dijeron, no sé si porque esta señora, si la recuperamos, pues no creo que viva y viva bien, ¿no? Y entonces, bueno, parece que la operación más o menos estuvo 15 días en la UCI, en cuidados intensivos, y cuando despertó enfadada. Sí, porque bueno, de momento, claro, hasta 15 días me había estado como muy bien, y nos explicó muy claro que ella había vivido como un momento de paz que nunca la había vivido con tanta claridad, y explicaba la luz, y explicaba este túnel, y bueno, lo explicaba como muy claro, ¿no? Y bueno, estaba feliz de vernos a todos, y agradeció a todo el doctor, a cada ángel que le apareció, porque vio que era un momento que pasaba con el familiar, un momento que pasaban cosas y tal, y dio el sentido a su vida, que tenía que dar muchísimo más de la misma, pero de entrada con poquitas ganas de volver a casa, con muchas ganas. Pero la verdad es que Bueno, muchos de los que comentan esto, dicen, hay que quitar el miedo a la muerte. La muerte no hay que tenerle miedo. Los cristianos y los católicos especialmente nunca hemos tenido miedo a la muerte, a no ser que uno tenga demasiada imaginación, ¿no? Pero, ¿por qué? El problema no está ahí.
problema es que hay después de la muerte. El problema es que serás juzgado según tus obras. ¿Existe Dios? Pues sí existe Dios, que es misericordioso y justo. Oye, ¿lo habéis pasado bien? Adiós. Leo. Bueno, el padre Fortea recoge bastantes experiencias. O sea, que él, como tiene una web y explica estas cosas, pues esto es muy fácil de encontrar. Almas errantes. Otros le llamarán fantasmas, otros le llamarán como quieran. Pero esa experiencia existe. Incluso, como decía Dolores Ábalos, pues hay personas almas que no suben al cielo o al purgatorio. Es una cosa muy rara, pero eso dicen. Otros, por ejemplo, María Sima, una campesina austríaca de Vorarlberg, cercano a Suiza, en un libro muy gordo, cita sus experiencias con almas del purgatorio. Oye, pues... ¿Eh? Bueno, siempre pasa. Bueno, Emanuel. Hombre, los católicos tenemos una suerte muy grande, porque con lo fácil que es equivocarse en cualquier cosa, pues sabemos que tenemos la fe, se dice en 2 minutos, el magisterio y la tradición. Hombre, bueno, porque si no es que estamos perdidos. Yo soy consciente de que sé muy poco, y no es que pueda decir solo sé que no sé nada, pero casi. Insisto con esto de las almas errantes, claro, se dice en la doctrina católica que cuando uno se muere hay 3 posibles destinos. No, hay más. Infierno, purgatorio y cielo. 3. O 4, o 5. Pues no lo sabemos. Pero si me permite que puntualice una cosa, en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo se aparece a los apóstoles, les dice: Tomás, ven aquí, mete la mano en la herida del costado, mete la mano en los clavos, tenéis algo que comer. Veis que soy yo, no soy un fantasma, que los fantasmas no tienen carne ni huesos. O sea, que Jesús de alguna forma hace una referencia a eso. Ahora, a partir de aquí ya más cosas, no, yo no sé. Yo tampoco. Bueno, es todo un mundo, el sobrenatural es un mundo que no conocemos. Riquísimo. Entonces, pues el padre Fortea es de confianza, ¿no? Sí. Pues si no lo crees y te ayuda bien, y si no, pues nada. Bueno, es que hay una cosa que a mí me parece bonita, ya que al principio he hablado de San Segarra, que es cirujano, no especialista en el cerebro. Cuando estudia estas cosas, se salta de repente 2200 años. Oye, que es muy fuerte esto. Se saltan los neoplatónicos que hablaban del nous, la inteligencia que hay que es una inteligencia común a todos los hombres, Aristóteles. Bueno, yo estoy argumentando. Bueno, es que es muy... Sabe muy poco, hombre. Bueno, pues me alegro mucho. Yo tengo unos familiares que son curiosísimos. Yo soy yo. Pues claro, fíjate lo que dice Aristóteles. Pero estuvo muy callado, pero cuando él se retiró, porque claro, cuando era médico en práctica, de estas cosas no hablaba. No. Porque entonces pierdes el trabajo. Sí. Pero cuando se jubiló empezó a explicar estas cosas. Y bueno, todo era muy correcto. El problema es cuando empezó a darle sus interpretaciones de la ciencia. Bueno, New Age. Pero te explico. Déjame contarte una cosa. Ante los neoplatónicos, o sobre todo con Platón,
Aristóteles dice, bueno, soy yo el que pienso. Es cierto que él después no razona mucho el tema de la persona, porque es una cosa muy cristiana, la noción de persona, pero cuando coge Santo Tomás, que era aristotélico, amplía lo que dice Aristóteles, y dice, es que este alma es espiritual, no solo es una sustancia que aglutina al cuerpo y piensa y siente y quiere, es más. Y, por ejemplo, el filósofo que yo intento seguir, que es Leonardo Polo, él piensa más allá del límite y llega a intuir el acto de ser, y fijaos cómo lo llama. Acto de ser, co-ser, persona y espíritu. Y encuentra ahí unos trascendentales que explican infinidad de cosas. Los psicólogos hoy en día yo los veo como que tienen una barrera que no pasa en la Bueno, no llegan al nivel espiritual. psicólogos. O sea, Lo que hay que hacer es estudiar. es cuerpo, soma y psique, ¿no? Entonces, luego está el espíritu que ellos no llegan, se quedan aquí. Entonces, yo entiendo cómo sobreviven. Quería preguntar una experiencia que he tenido cuando se murió mi madre, que vino al médico y diagnosticó muerte, las enfermeras, en fin, todo. Salimos del cuarto, yo no, estaba en el cuarto, podía haber pasado 3/4 de hora que las enfermeras empezaron a lavarla y tal, y la pusieron de un lado y luego la pusieron de otro, y se le quedó el brazo así. Y al cabo de ese tiempo, los 3/4 de hora, y pasó el brazo para el otro lado. Y entonces las enfermeras, bueno, como que estuvieron ahí en el cuarto, y dijeron, es mejor que se vaya, porque es muy desagradable. Y yo pensé, no, y me lo dije, no es desagradable, se morirá cuando Dios crea, cuando Dios quiera. Sí. Y eso, es un buen descuento después de lo que... Bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquito y podemos acabar con la ciencia de la gente. Esto está muy bien. Lo que has dicho tú está muy bien. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando uno se muere, y se muere realmente, al cabo de unas horas, puede aparecer lo que se llama el rigor mortis, ¿no? Que los músculos se ponen absolutamente agarrotados, o sea que el cadáver queda... Y a veces hay contracciones de las extremidades y se levantan los cadáveres, ¿sabe?, ante este tipo de fenómenos, digamos, mecánicos después de la muerte real ya, O sea que podría ser que también se pudiera hacer referencia a ello, Ella se relajó totalmente. ¿Qué? Cuando se murió se relajó totalmente. Cuando te mueres estás totalmente relajado, pero al cabo de unas 24 horas así te aparece el rigor mortis, que te quedas tieso como un ajo. Tieso como un ajo te quedas. Entonces, acabamos, si os parece, con lo que nos dice la Iglesia, que es muy sencillo, que tenemos un alma espiritual, que se nos juzgará por nuestras obras, por lo que hayamos amado, y que la vida en el cielo es impresionantemente feliz. Pero existe el infierno. Y aunque ahora algunos dicen, no existe, yo me remito al ya lo verás.